Bienvenidos todos a este día donde vamos a continuar con la enseñanza del segundo libro de Samuel, capítulo 13. Bienvenidos a este tiempo. Sé que el Padre, nuestro Abba, aún por la enseñanza, aún por su palabra, nos continúa hablando. Y pido a su Rúa que en este día alumbre nuestro entendimiento, que podamos ser llenos de Él, que por su palabra Él esté hablándonos, guiándonos, direccionándonos, y que aún sea dispersando toda tiniebla que aún pueda estar escondido allí dentro de nuestro corazón. La palabra dice que nuestro corazón es malo y perverso y que solamente nuestro Padre eterno lo conoce. Bien, vamos a empezar con este hermoso tiempo de segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y le he llamado a esta enseñanza, solo vamos a ver 20 versículos porque es largo, tiene como 39 versículos, vamos a ver la mitad. Le he llamado las consecuencias del pecado, ¿sí? Porque muchas veces nosotros creemos que nuestras acciones, nuestras transgresiones no van a traer consecuencias o no van a tener un resultado que nos van a hacer llorar o que nos va a doler. Acá, si leemos el capítulo 1 del verso, el capítulo 13, el verso 1 dice: aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y veamos qué es lo que la palabra en este día nos enseña. ¿Cuántos recordamos, sí, lo que habíamos visto en el capítulo 12? El capítulo 12 fue un capítulo donde quizás vimos muchas cosas eh, de parte del Todopoderoso, ¿verdad? Palabras de amonestación que envió el Dios Altísimo por medio del profeta Natán a David, al rey David. Y una de las palabras que se le dio como amonestación fue lo que está escrito en el verso 10 del capítulo 12. Y le dijo: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Yahvé: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y vamos a ver esas consecuencias que vienen a la vida de David, a su familia, por causa de que lo que le dijo el profeta fue porque lo menospreció al Dios Altísimo, por haber tomado la mujer de Urías Eteo, por haber mentido, por haber matado, por haber cometido adulterio, ¿verdad? Habíamos visto ya esto en el capítulo 12. Entonces dice acá, o empieza el capítulo 13 diciendo que aconteció después de todo lo que ya vimos en el capítulo 12. Aquí empieza ya a mirar los hijos de David. Aquí vemos que habla de Absalón, habla de Tamar y habla de Amnón. Tres hijos de David. Y vamos a ver qué tiene que ver estos tres hijos de David con la palabra que se le entregó de parte de Dios por medio de la boca del profeta a David, que la espada se levantaría de su propia casa. ¿Qué significa o qué representa la espada? El dolor, ¿verdad? Se le dijo que no se apartaría jamás la espada de la casa de David, que el Dios Altísimo levantaría el mal sobre David de la misma casa. Eso como resultado, como consecuencia de la transgresión que cometió David. Mentira, robo, adulterio, ¿verdad? Muerte.
Entonces, de su misma casa involucra los hijos, involucra la familia. Es por eso que el capítulo 13 aparece hablando de los hijos. Aparece acá, ¿verdad? Absalón, aparece Tamar y aparece Amnón, los hijos de David. Dice, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Tamar y Absalón eran hermanos, ¿verdad? Hijos de David por parte de una de sus esposas, de esa esposa llamada Maaca, que era hija de Talmai, rey de Jesús. Recordemos que entre una de las cosas que hizo David desagradable al Dios Altísimo fue tomar para sí muchas mujeres. Y vamos a ver las consecuencias, el resultado de todo esto que hizo David desagradable delante del Dios Altísimo. Aquí vemos a unos hermanos, ¿verdad? Por parte de una esposa de David, por su esposa Maaca. Absalón y Tamar eran hijos de David, pero en esta esposa, ¿sí? Dice que Tamar, que su nombre significa palmera, era muy hermosa, ¿verdad? Y ante la hermosura de Tamar, vemos acá que aparece que se enamora de ella Amnón. ¿Quién era Amnón? Amnón era también hijo de David, era el primogénito de David que había nacido de otra esposa, de otra de sus esposas, de su esposa llamada Ahinoam, la jezreelita, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto en Samuel, en este mismo libro, en el capítulo 3. Entonces acá aparecen tres hijos de David. Aparece Absalón, Tamar, y Tamar, hijos de David por parte de su esposa Maaca, y también aparece su primogénito, el primer hijo de David, llamado Amnón, ¿verdad? Y Amnón, al ser el primogénito, podríamos decir que era el príncipe heredero, porque era el primero en la línea para el trono de Israel. Y vamos a ver también qué pasa con Amnón por ser el primero, por ser el primogénito. Vamos a ver cómo David actúa con este hijo primogénito. Y que esta enseñanza no lo llevemos a lo literal, sino que sea para nosotros enseñándonos el Padre en este tiempo, también a nosotros, esa forma de conducirnos con los hijos. Dice que Amnón, el hijo de David, se enamora de Tamar. Y vemos acá algo tremendo, porque dice que se enamora de ella, pero también resulta que habla y dice primero que era hermosa. Ante este enamoramiento de Amnón, dice algo acá el verso 2, que Amnón estaba angustiado hasta enfermarse. Es tremendo esto. Estaba angustiado hasta enfermarse por su hermana. O sea que él tenía una obsesión por su hermana. Él estaba obsesionado. Él deseaba tanto a Tamar, su hermana, que se obsesionó con ella. Y vamos a ver más adelante que este enfermarse que dice aquí la escritura era porque él ya ni siquiera comía. Él estaba bajando de peso, estaba decaído, porque la obsesión que tenía era tan, pero tan fuerte. Se obsesionó de ella, ¿sí? Dice angustiado hasta enfermarse. Imagínense todo lo que vino a Amnón. Y dice que ella era virgen y que le parecía no, que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea que no podía tomarla sino más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al decir que Tamar, ¿verdad? Era virgen, era difícil para él acercarse. Es decir, Tamar, por ser virgen, ella estaba, como decir, disponible para un matrimonio con cualquiera de los príncipes que podía dar su padre, el rey David,
¿verdad? Ante los príncipes allí de entre su pueblo, pero no para Amnón, porque el matrimonio entre medios hermanos y medias hermanas estaba prohibido, no podía darse. Entonces, por eso para Amnón dice que era difícil, ¿verdad? Difícil tener a su media hermana, porque eran medios hermanos y estaba prohibido. Y algo acá que podemos ver con los nombres, recordemos que los nombres representan tanto, ¿verdad? Tienen una eh, eh, influencia, representan, son significativos en la vida de una persona. Veamos los nombres de estos hijos de David. Tamar, ya les había dicho, significa palmera, ¿verdad? Significa fertilidad. Absalón significa la paz de su padre. Y Amnón significa fiel, estable. Pero si vamos y miramos a la realidad, ninguno de ellos, de estos tres hijos, hizo honor a su nombre, al nombre que tenían. Es como en este tiempo, ¿verdad? Muchos dicen, le voy a poner a mi hijo tal nombre o a mi hija tal nombre, pero resulta que esos hijos crecen y si, ni siquiera dan honor a esos nombres que pusieron sus padres, ¿verdad? Y creemos que el nombre es simplemente por colocarles un nombre. Vamos a ver qué pasa. Hasta aquí vemos cómo Amnón estaba obsesionado, una obsesión enfermiza, una obsesión que lo llevó a enfermar a este hijo de David. ¿Por quién? Por su media hermana. Es tremendo, porque no era por cualquier mujer de Israel, era por su hermana o por su media hermana. Y vamos a ver acá en el verso 3, vamos a leer del 3 al 5, que aquí aparece otro personaje que también es familia. Recordemos que la palabra que vino de parte de Dios por medio del profeta Natán era que la espada se iba a levantar, ¿verdad? El mal de la misma casa de David, ¿verdad? La espada en su casa, o sea, de entre su propia familia, el dolor, la tristeza. Dice el verso 3. Aquí aparece otro familiar. Dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Vamos a ver acá el perverso consejo de un familiar. Vamos a ver acá este perverso consejo de alguien que Amnón lo tenía por amigo. Pero vamos a ver qué en realidad o quién en realidad era. Era su familiar, ¿verdad? Porque dice que él era hijo de Simea, hermano de David. O sea que con Amnón eran primos, porque era sobrino de David, mirándolo de esa línea, ¿verdad? Miremos qué consejo le da este primo a Amnón. Miremos este perverso consejo. Amnón lo tenía como un amigo y mucho cuidado nosotros, porque aparentemente podemos tener a alguien por amigo, pero que puede darnos un consejo perverso, tal como lo hizo este Jonadab. Y dice un amigo. Y no solamente eso, dice que Jonadab era un hombre muy astuto.
Cuando vemos esta palabra astuto, ¿verdad? Llevándolo ya al contexto, no crea que era muy sabio. No, era en su corazón malvado, ¿sí? El consejo que Jonadab le iba a dar a Amnón era un consejo malvado, ¿sí? Y por causa de este consejo, vamos a ver cómo inicia una desastrosa cadena de eventos en este capítulo. Jonadab, como dije, era primo de Amnón, porque era hijo del hermano de David. Y Amnón lo llama amigo, o aquí en la escritura aparece que tenía un amigo. Si leemos que dice que tenía un amigo, quizás era porque Amnón le contaba todo a él, era con quien se desahogaba, como muchos dicen, ay, voy a buscar con quién desahogarme, quién contarle lo que me pasa, lo que me está aconteciendo. Y lo llama amigo porque quizás Amnón, eso era lo que hacía con Jonadab. Le contaba sus cosas, le contaba lo que le pasaba. Es por eso que él le dice, ¿me lo vas a cubrir a mí? ¿No me lo vas a decir? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás enflaqueciendo? ¿Por qué estás poniéndote cada vez más delgado? ¿Por qué te está pasando esto? Día a día vas enflaqueciendo. No me lo descubrirás a mí. Claro, lo persuade, ¿verdad? De que le cuente lo que le pasa. Y como era su amigo y era de costumbre que le contaba todo, ¿verdad? Pero nosotros veamos algo acá. Aunque aparece la palabra que era amigo, un amigo que no era amigo, era un amigo carnal, era un enemigo espiritual que le aconsejó, ¿para qué? Para que se recupere de su languidez, para que se recupere de su estado de ánimo, para que se recupere en su cuerpo, en su carne, pero le estaba llevando a la ruina espiritual, a la ruina de su alma. Esta palabra astuto nosotros la encontramos también en Génesis. La serpiente era astuta, najas, astuto, susurrador, embaucador. Tengamos mucho cuidado, porque quizás muchas personas pueden llegar a su vida cuando lo vean en un estado quizás que usted no se siente bien, en un estado de desánimo, en un estado de decaimiento o en un estado de su salud, puede ser, porque acá vemos que Amnón estaba pasando un estado con su salud, un estado no tan bueno, estaba enflaqueciendo, ¿verdad? Dice que estaba día a día, ¿verdad? Eh, Decayendo, enflaqueciendo. ¿A causa de qué? No de amor, sino de obsesión. Una obsesión que le llevó a la lujuria. Y ya lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, Najas, el susurrador, el astuto, va a aparecer siempre como querer ayudarte, como querer darte la solución a algo. Una solución para la carne, pero una destrucción para el espíritu y destrucción para el alma. No todo el que se dice ser amigo puede aportar un buen consejo. Hay muchos que aportan, pero para destrucción. Y muchos quizás tienen como amigos, así como lo tenía Amnón a Jonadab, ¿verdad? Y Jonadab pensó que iba a darle un buen consejo. Vamos a ver. Cuando él le confiesa, porque él le persuade y le dice, no me lo descubrirás a mí, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo es que tú no me vas a contar? Mira, yo soy tu amigo, yo he estado contigo en todo tiempo, yo soy el que te ha ayudado, yo te puedo dar un consejo, cuéntame, ¿qué te pasa? Así aparece Najas, así aparece el susurrador para hacerte caer. No todo aquel que aparezca con buenas intenciones te puede llevar a dar soluciones correctas, te puede llevar a la caída. Tengamos mucho cuidado. La serpiente es astuta. No vea a la serpiente como un animal, no lo vea de forma literal. Mire al perseguidor, mire
al que quiere su destrucción, ¿verdad? Mire al opositor, al que no quiere que usted camine en el espíritu, sino que usted ande conforme a la carne. ¿Qué le dice Amnón? Amnón le dice, yo amo a Tamar. Tremendo. Yo amo a Tamar. Miren, más adelante vamos a ver que él no amaba a Tamar en absoluto. Vamos a ver más adelante. Él aparentemente creía que era amor, ¿verdad? Él dice, yo amo a Tamar, pero él estaba confundido. En él había una obsesión y esta obsesión hizo de que deseara con lujuria a Tamar. Y lo que él estaba haciendo era llamarlo amor, pero realmente eso no era amor, era una obsesión que lo llevó arrastrado de lujuria para poseer a Tamar. Esa obsesión, esa lujuria, ese espíritu de lujuria que estaba dentro de él, era que estaba haciendo, ¿qué cosa? Que hasta se estaba enflaqueciendo. Eso dice la escritura, que estaba enflaqueciendo día tras día. Mire, no es cualquier cosa. Aquí vemos que había lujuria, lujuria con que miraba a Tamar. El espíritu de lujuria también se manifiesta en la carne. También se lo puede mirar con ojos espirituales. Hay personas que dicen, no sé qué me pasa, no tengo nada, voy donde el médico y no tengo nada. Pero hay casos que no son algo natural, sino espiritual. Esa obsesión que tenía Amnón por su hermana, ¿verdad? Con la cual ya estaba deseando con lujuria, él lo llamaba amor, ¿verdad? Y voy a decirles algo. Esto de acá que vemos en esta parte de la escritura no es la última persona, ¿no? Al mostrarnos este caso. La lujuria muy a menudo se hace pasar como amor. Muchas personas, muchas parejas han caído en la obsesión de la lujuria creyendo que es amor. El amor o el ajabá del Padre jamás se va a manifestar de esta forma, con lujuria y con obsesión. Tengamos mucho cuidado. Y algo importante que podemos ver a la respuesta de Amnón era que la lujuria lo tenía tan cegado. Mire cómo él responde, o lea cómo él responde. Él responde, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Es tremendo, porque si Absalón era el hermano de él, obviamente Tamar también era su hermana, porque Tamar y Absalón eran hermanos. Pero Amnón, en su lujuria, mire, no le llamó a Tamar hermana. En lugar de eso le dijo, amo a la hermana de Absalón. ¿Se da cuenta? Cómo lo espiritual dentro de una persona cega el entendimiento, cega el razonamiento, el poder de la lujuria, el poder que ejerce el espíritu de lujuria en una persona es suficientemente fuerte para distorsionar lo que es en la realidad. Muchas personas dicen, ay, no sé cómo pasó, abusó de su hermana, abusó de su hermano, abusó de la prima, abusó del primo, eran medios hermanos. Yo le digo algo, que el Padre guarde a los niños, a los jóvenes, en esas familias a donde hay medios hermanos. Porque si esos medios hermanos no tienen temor de Yahvé, de nuestro Padre Celestial, la lujuria entra por las puertas donde le abre. La lujuria entra y no ve absolutamente nada.
No ve si es familiar, no ve si es primo, prima, hermano, media hermana, no ve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está operando un espíritu dentro de esa persona, porque lo que está operando es algo espiritual que cega el entendimiento, que distorsiona lo que es en realidad. Absalón no dijo, amo a Tamar, mi hermana. No, él estaba tan cegado por su lujuria que dijo, amo a la hermana de Absalón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender que lo espiritual, ¿sí? Del mal, porque del mal también hay espiritual, se manifiesta cegando el entendimiento, ¿verdad? En, en la experiencia que tengo de haber trabajado en un juzgado de la niñez, por decirlo así, en un juzgado penal, me llevó a ver actos de que humanamente uno dice, pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo haber violado a el familiar? ¿Cómo pudo haberle hecho esto si era el papá? ¿Cómo pudo haberle hecho esto si ese papá tomó a ese niño, aunque no era el que lo engendró, pero lo tomó desde pequeñito a esa niña? ¿Y cómo es que la violó ya teniendo esa niña 10 años, 11, 12, por decirlo así? ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual no mide absolutamente nada, porque lo espiritual del mal, llevado por la lujuria, por la obsesión, no ve y no tiene razonamiento ni entendimiento. Y ya lo vamos a ver por esta palabra que hoy estamos leyendo, ¿verdad? Como el Padre nos da entendimiento, ¿sí? Entonces, Amnón llamó a Tamar hermana de mi hermano Absalón. No dijo, es mi hermana, ¿verdad? No tuvo ni siquiera un poquito de recato, decir, ah, no, es mi hermana, ¿cómo es que yo voy a obsesionarme con mi hermana, a reaccionar, a decir, ¿qué te pasa? No, 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 no. La lujuria era más fuerte y no le permitía ver lo que en realidad estaba pasando. Y veamos más adelante. ¿Qué le dice? ¿Cuál fue el consejo que le dio este amigo que no era amigo? Que era un hombre que tenía maldad en su corazón, que le da un consejo malvado, ¿verdad? Sí, le da un consejo malvado. ¿Y qué le dice? Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Mentira, engaño, ¿verdad? Jonadab, este amigo que no era amigo, este amigo carnal, este enemigo espiritual, ¿verdad? Le da un consejo malvado y le aconsejó a Amnón que arreglara engañosamente un encuentro privado con Tamar. Eso es lo que le estaba diciendo. Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, ¿sí? Finge una enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Por qué enfermedad? Porque obviamente cuando alguien está enfermo, ¿verdad? La persona trata de llegar, de ir, de darle atenciones. Entonces fue lo más fácil. Le da o le planifica o le arregla un plan. Ese plan era un encuentro privado. Y, y le dice, cuando venga tu padre a visitarte, dile. ¿Por qué? Porque sabía que iba a llegar la noticia a David y le iban a decir, mira, tu primogénito, tu hijito consentido está enfermo, ve a visitarlo. Sabían muy bien cómo iba a ser la reacción de David. Y le dice, cuando tu padre venga, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, prepare delante de mí comida y que cuando yo la vea yo coma de su pan. Aquí podemos ver algo tremendo. Amnón, primogénito, heredero, podríamos decirlo así, porque era el primogénito, era un niño consentido, consentido de su padre. Y David, ¿verdad? Vamos a ver acá cómo hace todo lo que su hijo consentido le pide, ¿verdad? Jonadab, el que le da este consejo malvado a Abnón, el que le dice que arregle todo para un encuentro privado con Tamar,
Él no necesitó decirle a Amnón, bueno, cuando llegue ella, tú la tomas a la fuerza. No, no, no. Él solo le dice, mira, finge que estás enfermo y dile a tu papá que mande a Tamar a visitarte y que tú puedas comer de la mano de Tamar. Solamente le dijo eso, nada más. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus se entienden. Porque los espíritus, entre ellos, es fácil entender, porque los dos compartían perversidad en el corazón. Jonadab era perverso y Amnón también. Su espíritu de lujuria, lo que estaba dentro de él, la perversidad que estaban, los dos pensaban las mismas ideas perversas. Jonadab no necesitó darle más detalles, solo le dijo, finge que estás enfermo, que tu hermana venga, que te prepare la comida y ya. Lo demás, ya ellos dos, esos espíritus de perversidad, de maldad que estaban entre ellos, en medio de ellos, ya lo sabían todo. Hasta ahí fue el consejo de Jonadab. ¿Y qué hace? Veamos el verso 6. Amnón finge enfermedad tal como le aconseja malvadamente su primo. Tremendo. ¿Y quién era? Su primo. No hubo un buen consejo porque este primo también era malvado en su corazón. Esto es, usted no vaya a buscar consejo a donde alguien que no teme al Dios Altísimo. Usted no busque consejo en alguien que no tiene temor, sino más bien transgrede la escritura, porque no le va a dar un buen consejo. Alguien que tiene perversidad en el corazón no le va a dar un buen consejo. ¿Qué hace Amnón? Sigue las instrucciones de su amigo, entre comillas amigo, Jonadab. Dice, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitar. O sea, se cumplió el plan. Quizás aquí usted no lo lee, pero debe ser, y muy claro, que le mandaron a decir al rey, Rey David, su primogénito está enfermo. Rey David, su primogénito, usted se ha dado cuenta cómo día tras día está enflaqueciendo, está delgado, cada día más delgado, está enfermo y está en cama. Y al escuchar esto David, ¿qué hace? Dice que el rey fue a visitar. Hasta ahí, este era el plan, ¿verdad? Y tal como lo propusieron, lo planearon, hasta ahí se cumplió. Cuando llega el rey, Amnón le dice al rey, ¿qué le dice? Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma. Tremendo. Miren, la conducta de Amnón, era una conducta infantil, porque no lo podemos catalogar de otra forma, sino infantil, porque él podía haber comido de cualquier otro siervo del rey, del palacio que prepare comida, podía haber comido, pero no. ¿Qué le dice Amnón? Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que David le da gusto. Amnón actúa como un niño. ¿Sabe por qué? Porque es infantil negarse a comer a menos que la comida sea servida de la manera que queremos. Es decir, si alguien le dice, no, yo así no quiero, yo quiero así, así y así. Y muchos actúan de una forma infantil. Amnón estaba mostrando, ¿sí? Eso infantil que estaba dentro de él, esa niñería y que era solapada por su papá, porque su papá le daba todo gusto. Todo lo que el niño consentido, el primogénito consentido decía, allí su papá le daba todo gusto. Y más aún sabiendo que le dijeron que estaba enfermo. Mire,
Vamos a ver más adelante en otros pasajes, así como estamos viendo en este, que David, él era un solapador con sus hijos y sobre todo con este hijo Amnón, el primogénito. Y podemos ver o decir que tal vez David se sentía culpable por haber tenido tantas esposas y varios hijos, ¿sí? Y David no ejerció una autoridad sobre sus hijos. David lidió con la culpa de ser suave, permitidor, solapador con sus hijos. Mire, Amnón, ¿qué hizo? Tomó todo el perverso consejo de su primo Jonadab y lo tomó rápidamente, porque terminó de hablar, haz de esta forma, y enseguida el verso 6 usted lee y dice, se acostó pues Amnón y fingió estar enfermo. Es tremendo. Y si esto yo lo llevo, ¿verdad? Esta parte, esta porción lo llevo a que miremos algo que cualquier parecido, ¿verdad? No es coincidencia, es realidad. Es muy triste ver que las personas no respondan al consejo del Shaddai de la misma forma que responden al consejo de un hombre. Muchas veces hay un consejo, hay una palabra, hay una instrucción que alguien les da y lo hacen rápidamente, pero a las instrucciones que el Dios Altísimo nos ha dado, no las respondemos de la misma manera. No, por lo que estaba dentro de él, por la lujuria, no pensó dos veces. Simplemente actuó en su perverso corazón. David, al escuchar el pedido de su hijito primogénito, de su consentido, y que se fingió enfermo, que creía que estaba enfermo, cuando escucha, papá, yo te pido que mandes a mi hermana, que venga, que me prepare la comida, mi hermana. David pudo haberle dicho, hijo, pero muchos sirvientes hay aquí. Come la comida que te preparen. No, ¿sabe qué hizo? Este papá permitidor, consentidor y solapador dijo, está bien, mijito, yo voy a mandar a tu hermana para que te prepare la comida. Dice el verso 7, David envió a Tamar a su casa y le dijo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Tremendo, ¿verdad? David envía a Tamar a la casa de Amnón. Y esto era lo que Amnón quería. O sea que David hizo todo lo que su hijo le pidió, ¿verdad? Y, y podemos decir que Amnón involucra a David con un propósito. Porque si él se quedaba sola con Tamar, ¿verdad? Por órdenes de David, también podía haber dicho, bueno, a mí no me culpes porque tú la mandaste. Yo te pedí, pero tú eres el que decidiste mandarla. Yo solo te hice el pedido. Es decir, le iba a dejar parte de la responsabilidad y de la culpa a David. Hay un dicho por allí que dice, mm, el hombre propone y la mujer dispone. Es decir, la propuesta va a haber, pero cada uno de nosotros decidimos si lo hacemos o no. Amnón fue muy astuto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hizo que la orden salga del rey, hizo que la orden salga del propio David. David le dijo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano. No le dijo, mira, ve mañana, ahora. Ese era el plan, ¿verdad? Y vemos el verso 8 que dice, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón. Es decir, Tamar inocente en todo esto. Tamar fue enviada por la orden de su papá, por la instrucción de su papá.
Y es muy triste y lamentable, ya usted conoce, lo vamos a ir mirando, pero ya usted conoce que termina todo esto, en violación, ¿cierto? Muchas veces como padres nosotros somos responsables de lo que acontece a nuestros hijos, porque somos permisivos. Muchos padres que permiten que los niños vayan y duerman en la casa de la vecina, de la prima, del primo, y usted no sabe en qué condiciones están en ese lugar. Muchas veces nos confiamos porque son familia. Muchas veces nos confiamos, ¿verdad? Porque son amigos. Tengamos mucho cuidado, porque si no hay temor del Padre, si lo que hay es maldad, ¿cómo usted puede enviar a sus hijos a un lugar a donde usted no sabe qué puede pasar? Cuide a sus pequeños. Cuide la herencia que el Todopoderoso le ha dado. Cuide a sus hijos. Y hablo de esos pequeños indefensos, hablo de esas jovencitas. Aquí David le da una orden y le dice, ve a la casa de tu hermano Amnón y hazle de comer. De su propia boca salió la instrucción de que vaya directamente a lo que iba a ser la destrucción, la ruina. Podemos decir, sí, ruina. ¿Por qué? Porque el corazón de Tamar quedó destrozado. Ya lo vamos a ver más adelante. Y le dice, hazle de comer, ¿verdad? Tamar fue a la casa de Amnón y cuando llega dice que él estaba acostado. ¿Por qué? Él estaba fingiendo una enfermedad. Y tomó harina, la amasó, le hizo hojuelas delante de él, las coció. Mire, todas las buenas intenciones de Tamar. Tamar no fue con ninguna otra intención sino servir a su hermano, cumplir una instrucción de su papá, servir a su hermano que estaba enfermo, delicado, que estaba pasando una situación difícil, podríamos decirlo así. Dice el verso 9, luego tomó la sartén, la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Tremendo. Amnón mostró con esto que todo lo que le dijo a David era mentira. Es decir, él no quería que le prepare nada a su hermano, su hermana. Él no quería comer de las manos de su hermana. No, no, no. Todo era una mentira, era un engaño, ¿verdad? Él no quiere comer. ¿Por qué? Porque simplemente estaba siguiendo un plan perverso. Y Amnón le dice a ella, echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Tremendo. Estaba avanzando en su perversidad. Estaba avanzando en su plan. Miren, ¿verdad? Él continuó con el engaño para poder llevar a Tamar hasta su dormitorio, hasta la alcoba. Miren cómo opera el enemigo. Aquí no vemos que de buenas a primeras tomó a la fuerza a Tamar. Aquí no vemos que la violó apenas Tamar llegó. No, fue ganándose de a poco, ¿verdad? El que Tamar vaya introduciéndose, bueno, te voy a preparar las tortas, las hojuelas, las pongo delante de ti, no quiero, saca a todos de aquí, quiero estar a solas, no quiero que nadie me vea así, todos salen. Pero esa era parte del plan. El enemigo es astuto, como vimos, el plan astuto que se planificó. Entonces, veamos qué dice más adelante. Le dice, ¿verdad? Que lo saque a todos. Dice el verso 10. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. El enemigo o los planes del enemigo también operan con astucia. Tengamos mucho cuidado. En otras palabras, podríamos decir, se va ganando la confianza, va entrando de a poco, ¿verdad?
como yo ponía un ejemplo hace un momento y decía que tenga cuidado con los niños, con las niñas, con las jovencitas, porque de a poco lo que va ganándose es la confianza para que vaya introduciéndose de a poquito en el plan perverso, malvado que tiene el enemigo. Acá no miró que era su hermana. ¿Por qué? Porque dentro de él había un espíritu de lujuria. Era la lujuria lo que había tirado una red y que de a poco estaba jalando hasta que ya le dijo, ¿verdad? Que llevara las hojuelas que había preparado a la alcoba, ¿sí? Entonces, Tamar, muy inocente, porque era su hermano, porque jamás iba a dudar que su hermano le hubiese o hubiese planificado un mal, ¿verdad? Ella estaba haciendo lo que su hermano le pedía, ¿verdad? Quizás Tamar entendía que por ser el primogénito de David era consentido, que su papá y su familia le consentían en todo. Entonces ella estaba actuando inocentemente y dice que le llevó las hojuelas a su hermano hasta la alcoba. Dice el verso 11, cuando ella se las puso delante para que comiera, o sea, le sirve ya en la alcoba para que coma, él la toma a la fuerza y le dice, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Qué tremendo es. Ahora le dice, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Cuando al principio él dijo, me he enamorado de Tamar, la hermana de Absalón, ¿verdad? Vemos aquí la malvada naturaleza de Amnón se estaba revelando. ¿Qué quería? Acostarse con ella. Eso no es amor, ¿verdad? Él dijo, amo a Tamar, mi hermana. Eso no es amor. Acuéstate conmigo. Eso no es amor. Era una lujuria, era una obsesión que estaba dentro de este hijo de David llamado Amnón, porque alguien que verdaderamente siente ahabá, amor, no va a invitar a la cama a esa persona. Eso no es así en medio del pueblo de Israel. Y ya vamos a ver la respuesta de Tamar. Ella le dice, no, hermano mío, eso no se hace. Así no es en el pueblo de Israel. Ya lo vamos a leer. Pero vemos acá, en este verso 11, cómo él aquí ya manifiesta lo que quería. Acuéstate conmigo, ¿verdad? Y quizás ahora lo estamos viendo solamente en el sentido de forma literal, ¿verdad? De la lujuria que había acá, esta forma pasional, obsesiva por tener sexo, pero no lo vea de forma literal. Esto se manifiesta en toda transgresión que el enemigo quiere que el pueblo de Israel caiga. En toda transgresión que el enemigo quiere hacer caer a los hijos del Dios Altísimo. Él conoce en qué área puede atacarlo, en qué área puede hacerlo caer. Este acuéstate conmigo nos hace ver que aquí no había ningún amor, no había ni amor ni respeto, ¿verdad? Aquí lo que estaba viendo, ¿verdad? O se estaba mirando era la naturaleza pecaminosa, la naturaleza malvada que había dentro de Amnón, que no estaba mirando que era su hermana, que no estaba dándose cuenta lo que estaba pasando. Aquí admitió su incestuoso deseo al hacer esta perversa sugerencia a Tamar, porque iba a ser un incesto. Amnón parece ser un príncipe malcriado. ¿Por qué? Porque siempre tomaba lo que quería. Y esto es para que nosotros también, para los que tienen niños, ¿verdad? Desde pequeño se lo instruya. No siempre es lo que quiera. Entonces, al hacerle él esta proposición incestuosa, ¿verdad?
Tamar le responde, porque aquí la toma por la fuerza. Primero la toma, podemos decir, la toma de un brazo y le dice, ven, acuéstate conmigo. Pero ¿qué pasa? Ella le responde, ¿verdad? ¿Y qué le dice? No, hermano mío. Mire, le dice hermano mío en otras palabras. Eres mi hermano. No me hagas violencia, está diciendo. O no hagas tal vileza, no hagas tal locura, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Mire, Tamar vio lo perverso y vil que estaba dentro de Amón. Amón no podía ver lo que era tan evidente. ¿Por qué? Porque estaba cegado por la lujuria. Amnón no pudo ver que eso no era así en Israel, que así no es el proceder en Israel. Pero en Amón no podía ver nada, porque el pecado cega el entendimiento. Estaba tan cegado por la lujuria que había dentro de él, por el espíritu de lujuria que se estaba moviendo, que no vio nada. Cuando le dice no se debe hacer así en Israel, le estaba diciendo, mira, eso lo prohíbe la Torá. Lo mismo pasa en nosotros. Quizás no es este pecado como lo vemos de forma literal acá. Pero si nosotros miramos qué es lo que no se hace así en Israel, podemos mirar cualquier transgresión que podemos estar cometiendo y que no debemos de hacer. ¿Qué es aquello que el Padre dice? No, no, no. Y que quizás nosotros lo estamos haciendo. Y que hoy la palabra dice, no se debe de hacer así en Israel, no hagas esa vileza. Porque de pronto estamos en la posición de decir, ah, no, pero es que yo no estoy cometiendo nada de lo que está hablando acá en esta palabra, porque aquí iba a haber una violación, ¿verdad? Y podemos decir, yo no he violado a nadie, yo no he hecho esto, yo no he adulterado. Y miremos que esta es la consecuencia de la espada en la casa de David. Esta es la consecuencia, ¿verdad? Por el pecado de David. Esta es la palabra que se estaba cumpliendo, que fue dicha por el profeta Natán cuando llegó a amonestar a David. Por eso empieza el capítulo 13 diciendo, después de esto. Porque a veces pensamos que la palabra no se va a cumplir. Porque a veces pensamos que las sentencias del Dios Altísimo, ya se olvidaron y no se cumplen. Porque ya había pasado también la alegría de que David capturó a Rabá, de que tomaron la corona, que le dieron a David, sí, pero la palabra ya había sido dada. La sentencia y el juicio para la casa de David ya fue establecida cuando el profeta Natán llegó a amonestar. Asimismo nosotros, no creamos que el Todopoderoso se olvida de las palabras que nos habla, de lo que el Padre nos ha dicho, sea para bendecir o sea para sentencia. No creamos que Él se olvida. Después de esto, es decir, pueden haber pasado acontecimientos y nosotros podemos decir, ya no pasó nada, ya Dios se olvidó, ya no pasó nada en mi vida, todo lo que dijo que iba a pasar, ya no pasó. Pero el Todopoderoso no se olvida. No se olvida de bendecirnos, pero tampoco se olvida de dar cumplimiento a sus palabras de corrección. Entonces, vemos acá, ¿verdad? Que ella le dice, no hagas tal vileza, no hagas tal locura, ¿verdad? Pero estaba tan cegado que no entendió la petición que le hizo Tamar. Y mire qué más le dice Tamar. Tamar quiere hacerlo o lo quiere llevar a Amnón a la reflexión y le dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Tremendo. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? Tremendo. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mire, Tamar
sabiamente le pide a Amnón que considerara el resultado de su lujuria y le hace ver tanto para ella como para él. Le dice, mira, ¿qué voy a hacer yo con mi deshonra, con la vergüenza? Y tú, a ti te van a ver como un perverso, ya no te van a ver como el príncipe, te van a ver como un perverso. Tamar, muy sabia, le hacen o quiere hacer entrar en razón a Amnón, pero había algo, era lo espiritual, lo malvado, la lujuria que estaba dentro de él, que no le permitía razonar. Así pasa con todos aquellos que la maldad del corazón no les permite razonar y siguen en su maldad. Deshonrar a Tamar revelaba lo que había en Amnón, revelaba el perverso corazón de Amnón, que estaba cegado por la lujuria. Amnón, por más que le habló Tamar, él no veía el resultado de la lujuria. Tremendo. Y si hay algo acá que podemos ver, mire que podemos ver esas palabras tiernas con que le habla Tamar, queriendo persuadir a su hermano, pero Amnón solamente estaba actuando como un necio, pero movido por su lujuria. Todo estaba perdido en él. Y mire que le dice Tamar, te ruego que hables con el rey, que él no me negará a ti. En otras palabras, le estaba diciendo, mira, habla con el rey para que me dé como tu esposa. Pero sabemos que esto estaba prohibido, ¿verdad? Entre medios hermanos, conforme dice Levítico 18:11, conforme dice la Torá. Pero Tamar probablemente dijo esto como una estrategia para alejarlo a Amnón de ella, como para decirle, no, hermano, habla con el rey, como una vía de escape. Pero Amnón estaba cegado por la lujuria. Veamos qué dice el verso 14. Dice, mas él no la quiso oír. Eso pasa en todos aquellos que su corazón está cegado. Quizás no por la lujuria, pero sí por el amor al dinero, por la mentira, por el robo, por el adulterio, por la fornicación, en fin, por cualquiera de las transgresiones que dice la Torá. Cuando esa persona está cegada, cuando esa persona en su corazón está envuelto, ¿verdad? En tinieblas, no va a querer oír ni escuchar nada. Amnón no quiso oír, por más que le dijo Tamar un discurso muy tierno, persuasivo, por más que le dijo, mira, esto va a pasar conmigo, esto va a pasar contigo. Él no la quiso oír. Así es el transgresor. Por más que usted le hable, no va a querer escuchar. Dice, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. En otras palabras, la violó. Mire que no la violó apenas entró a su habitación, no. Hubo un diálogo, hubo una conversación, pero ya estaban los dos solos. Y hubo forcejeo, la forzó hasta que la violó. Eso dice. Porque no fue otra cosa que violación, porque dice se acostó con ella. Pero ¿qué pasó? La forzó. ¿Cuándo hay una violación? Cuando la forza, cuando la lleva a la fuerza. Obviamente, una mujer no puede decir me violó si fue con sus propios pies, con su propia voluntad, ¿verdad? Acostarse con alguien. Eso ya no es violación. Violación es cuando se lo hace a la fuerza. Allí hay un acto de violación. Aquí hubo una violación, aunque Tamar hizo todo lo posible para evitarlo, ¿verdad? No pudo evitar, porque él pudo más que ella. ¿Y por qué? Porque no solamente eran las fuerzas del varón, era lo que estaba dentro de ese varón. Era un espíritu de lujuria luchando, ¿verdad? Allí, obviamente.
las fuerzas de Tamar no le iban a dar para luchar con esto espiritual. ¿Con qué está luchando usted ahora? Y miremos acá que al ser una violación, toda la culpa recae sobre Amnón, toda la culpa. Pero vamos a ver qué pasa acá en el verso 13, ¿verdad? En el verso 15, perdón. Dice que ya aquí en el verso 14 se acuesta con ella, la viola, es decir, consumó su deseo, consumó su lujuria, ¿verdad? Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Cómo es eso que al acostarse con ella, diciendo que la amaba, y luego, después de unos minutos, dice que ya la aborrecía? Aquí podemos ver, evidentemente, que nunca fue amor, que fue una obsesión que lo llevó a la lujuria. Y dice que la odió, la aborreció y le dijo, levántate y vete. Aquí podemos ver lo que revela. Amnón, ¿verdad? Sintió primero atracción por la belleza de Tamar, porque empieza diciendo que era hermoso, ¿verdad? Sintió primero atracción, luego obsesión, enfermiza, ya no comía, y más adelante la lujuria, ¿verdad? Entonces, lo que sintió por Tamar era lujuria, no amor. Y la lujuria, el espíritu de lujuria fue manifestándose de a poco, de a poco. Amnón se sentía atraído. ¿Por quién? Por la belleza de Tamar, por lo que podía obtener de ella, no porque se interesara en ella, porque podemos ver que luego que se acostó con ella, ya la aborreció. Y lo mismo pasa en muchas relaciones lujuriosas. En muchas relaciones que han sido movidas por la lujuria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero empezó con una atracción. Lo mismo que pasó con Amnón. Amnón sentía solo, lo que sentía solo era lujuria. En su lujuria obsesiva, podemos ver que siguió el ejemplo de su padre David. Aunque David nunca fue dominado de esta manera por su lujuria, pero fue señalado en la misma dirección, ¿verdad? Porque David, si recordamos ya lo que hemos estudiado, se dejó llevar por su lujuria, lo que miró a Betsabé, en fin, ya conocemos todo eso. Entonces, vemos todo lo que venía pasando. ¿Por qué esta lujuria en este hijo? ¿Verdad? Y era el primogénito. Recordemos los múltiples matrimonios de David, su adulterio con Betsabé, estaban mostrando la misma línea lujuriosa en su primogénito Amnón. Es tremendo. Frecuentemente es así como la maldad de los padres es pasada sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, tal como dice la Torá en Éxodo 25. Un hijo a menudo va a reflejar la conducta pecaminosa de su padre y a menudo irá más allá en la dirección del pecado que los mismos padres. Entonces, y más aún, vemos acá que hubo una palabra enviada del Todopoderoso a través del profeta Natán. Dice que el odio que sintió fue mayor que el amor con que la había amado. Amnón nunca sintió un verdadero amor por Tamar, solo fue lujuria. Y por lo tanto, inmediatamente sintió culpa por su pecado. Tamar era simplemente el recordar pecado. Tamar le recordaría la perversidad de su lujuria. Y por eso él quiso desaparecer de su vista eso que le iba a recordar su pecado. ¿Qué le dijo? Levántate y vete. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué amor podía haber sido esto?
ninguna. Y esto nos lleva a nosotros a que podamos dar un consejo a las jovencitas que quizás pudieran estar en esa posición de Tamar, como esas doncellas, eh, en la que algún sujeto, algún jovencito, alguien por allí, puede estar presionándolas. ¿Para qué? Para llevarlas a la lujuria. Hay que cuidar mucho lo que el Padre les ha dado. Miremos que cómo empieza, ¿verdad? Con obsesión. ¿Qué podríamos decir ahora de alguien que quiere llevar a una persona solamente a la lujuria? Va a mostrarle gentileza, va a ser muy atento, va a llamarle todos los días, le va a escribir todos los días, le va a abrir la puerta, le va a llevar flores. En fin, esa es una forma de presionar. ¿Para qué? Para llevarles a hacer, a cumplir su lujuria. Tengamos cuidado, cuidemos la herencia que el Padre les ha dado. Si alguien verdaderamente ama a alguien, no la va a llevar a la cama, le va a llevar a matrimonio. Si realmente alguien ama a una persona, va a saber esperar. No va a llevarle a la cama, ¿no? ¿Por qué? Porque primero va a entender que en medio del pueblo de Israel no es así. Afuera, ustedes van a ver lo que sea. Y afuera, para ellos es normal. Pero en medio del pueblo de Israel, eso no es así. ¿Por qué? Así como Amnón luego le dijo, vete, así mismo. ¿Qué dirán en este tiempo? Bueno, ya no quiero nada contigo, yo voy tras otra conquista. Y eso es lo que hacen muchos en este tiempo. ¿Qué le dice Tamar? Luego que le dice, levántate y vete. Ella no se levantó y se fue. No, porque Tamar se da cuenta lo que había pasado y ella le dice, no hay razón para irme. O sea, te acostaste conmigo, me violaste. Le dice, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. En otras palabras, le estaba diciendo, mira, si tú me rechazas, si tú me sacas, tú me botas, ¿verdad? Es peor que lo que me acabas de hacer. Lo que le hizo Amnón a Tamar estuvo mal, tremendo, muy mal. Pero él no quiso escuchar, él no la quiso oír. Dice aquí, él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, echa afuera a esta de aquí y cierra tras ella la puerta. Qué tremendo. Echa a esta afuera. Tremendo. La llama hecha de aquí a esta. Mire cómo la trata. Tamar merecía un mejor trato como israelita, como familia, como hermana, como princesa. Pero Amnón la trató con despecho, con desprecio, y la trató como esta, como si fuera una cualquiera. Y podemos ver que lo que operaba en Amnón, la lujuria, no vio absolutamente nada. No vio a la hermana, no vio a la hija del rey, no vio a que era una hija de Israel, no vio absolutamente nada de esto. Simplemente echa a esta fuera de aquí y ciérrale la puerta. Eso es lo que hace el pecado, hacer caer al pueblo de Israel. Y luego, allí está, se queda con la deshonra. Y dice el verso 18, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Tremendo. Un vestido de diversos colores. Detrás de esta frase hebrea, ¿verdad? Es que era un vestido, se dice que era un vestido que se extendía hasta las muñecas, eran mangas largas,
Era hasta los tobillos, era un vestido largo, como un vestido que visten las princesas, ¿verdad? Era una prenda, podríamos decir, de privilegio, de estatus, que mostraba realeza, porque era la hija del rey. Ahora yo le hablo a usted como mujer y también como varón. No veamos literal enseñanza. No se deje arrastrar por el pecado, porque el pecado lo que va a hacer es ensuciar la vestidura como hija y como hijo del rey. El pecado lo que quiere es manchar sus vestiduras. El Padre busca a su pueblo vestido con esas vestiduras de lino fino, blanco, resplandecientes. Vemos aquí a una Tamar, ¿verdad? Que ya quedó burlada, una Tamar que quedó en vergüenza, una Tamar que, vamos a ver qué pasó. El verso 19, voy a leer rápidamente, dice, entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando, se fue llorando. Tremendo. Dice que se fue llorando a gritos. Tamar trató esto correctamente como una calamidad y no escondió la verdad del terrible crimen que se cometió contra ella, ¿no? No le dio lugar a la voz de la vergüenza que decía, esto ha sido de alguna manera tu culpa. Porque recuerda que siempre el enemigo va a decir, fue tu culpa, ¿verdad? Fue tu culpa. Tamar, ella, ¿verdad? No le dio cabida a la culpa, no le dio lugar a la voz de vergüenza. Ella sale corriendo, ¿sí? Toma ceniza, le esparció sobre su cabeza lo que hacía alguien que estaba de luto, alguien que estaba pasando un momento doloroso, alguien que estaba pasando. Era señal de dolor, de tristeza, y rasga la ropa de colores que estaba vestida y sale gritando, sale llorando por lo que había acontecido con ella, ¿verdad? Y cuando llega, voy a leer hasta el verso 20, para la próxima semana dejamos el 21 en adelante. Cuando llega, ella no va a la casa de su padre, ella va donde su hermano Absalón. Cuando ella llega donde Absalón, dice el verso 20, le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de su hermano Absalón. Tremendo esto. Vemos acá que Absalón, cuando llega su hermana, le hace una pregunta. ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Se ha puesto a pensar, ¿por qué le hace esta pregunta? Él pudo haber pensado que cualquier otro pudo haberla violado, pero él sabía de las intenciones de Amnón y automáticamente enseguida culpa a Amnón de lo acontecido. Le dice, ha estado contigo tu hermano Amnón, pero calla ahora, porque es tu hermano. No se angustie tu corazón. Aquí, en el corazón de Absalón, ya se creó una venganza. Seguía la espada en la casa de David. Y le dice, y dice acá, y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Dice que Tamar permaneció como una viuda en la casa de su hermano Absalón. Tremendo. Amnón, cuando echa fuera de su habitación a su hermana, él quizás pensó que ella no iba a decir nada, que ella iba a ocultarlo todo, que ella se iba a ir calladamente, pero vemos que esa no fue la reacción de Tamar.
Tamar se vistió de cilicio, de luto, de dolor, y fue donde su hermano. Absalón pensó que había ocultado su pecado, su crimen, porque fue un crimen. Sin embargo, fue tan evidente para Absalón que inmediatamente supo que Amnón era el responsable de la violación. Y parte de la ceguera de la lujuria guía al hombre o a la mujer lujuriosa a creer que sus acciones no son tan evidentemente aparentes para otros. Muchos piensan que no pasó nada, nadie me vio, nadie. Y pensamos que no pasó nada. ¿Qué tal a Tamar? ¿Verdad? Como que no pasó nada, me voy de nuevo a Palacio, simplemente no digo nada y ya. Pero Tamar no hizo eso. Tamar tomó ceniza, la puso sobre su cabeza, rasgó su ropa, se vistió de luto. Ella fue a la casa de su hermano como una viuda, con su dolor. Y vemos que para muchos la lujuria o los actos lujuriosos les hace pensar que no son evidentes para otros, que otros no se dan cuenta de lo que está haciendo, de su pecado. Amnón fue engañado por esta ceguera de lujuria. Tamar no fue con su padre. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía y conocía muy bien al rey David, que David era permisivo con sus hijos y sobre todo con el príncipe heredero, con el primogénito, y los excusaba de toda clase de maldad que habitaba en ellos. Ella no fue donde David, ella fue donde su hermano. Y podemos ver que hasta aquí se cumple la palabra que el profeta Natán le dio a David cuando lo amonestó por su pecado. En otras palabras, la palabra que el Todopoderoso nos ha dado se cumple, sea para bendecirnos o sea cuando nos dio una palabra de amonestación. Aunque haya pasado el tiempo, Él no se olvida. Él nos va a bendecir o Él va a traer espada. El Todopoderoso es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Con su palabra no se juega. En el pueblo de Israel sabemos que su palabra es verdad. Que esta enseñanza, que hasta hoy la vamos a dejar ahí, nos haga reflexionar como ese pueblo del Abacá.